días, estimados alumnos de la materia de gobernabilidad y ciudadanía. Les comento que en el sistema, en la plataforma, ya está agregada allí las actividades que deben entregar al final, mediados del mes de febrero, entre el 15 y 20 de febrero, deben entregar esas actividades. Son tres, especialmente, y allí van a encontrar el material que les va a servir de apoyo para que puedan desarrollar esas actividades. Bueno, vamos a comenzar la clase. Como le dije hace un momento, perdón, en la plataforma están ya las actividades que deben desarrollar. Gobernabilidad y ciudadanía, pero ¿qué se gobierna y dónde se gobierna? Y por supuesto, los ciudadanos que van o que forman parte de ese grupo social a las cuales pues va dirigida ese poderío del Estado, ¿no? Para establecer ciertas normas, jurídicamente hablando, que van a controlar ese grupo social de diferentes escalas, municipal, regional. Pero hoy vamos a conversar sobre el Estado, cómo se forma el Estado. Realmente hay varias teorías que tratan de explicar la formación del Estado, pero todas coinciden de que es algo abstracto. El Estado es algo que no podemos percibir por nuestros sentidos, pero evidentemente está representado por su bandera, por su himno nacional, por su escudo, por supuesto, pero que no podemos percibir por nuestro sentido. Pero evidentemente sí existe, digamos, la figura de lo que es el Estado, porque es una percepción que nosotros tenemos, especialmente, sobre todo cuando es el gobierno o el Estado que se impone con la autoridad, como lo dije ahorita, para tratar de dominar las clases sociales. Thomas Hobbes, un filósofo jurista, él explicaba de que cuando hablamos del Estado como tal, se imponía siempre lo que era la violencia legítima, es decir, aquella violencia que era necesaria para que pudiera controlarse la sociedad, para que pudiera existir dominio sobre ese grupo social y que las políticas de Estado inclusive fuesen aceptadas bajo ese control. Carl Smith, cuando hablamos del mundo político que influye mucho, por supuesto, en la gobernanza, en la gobernabilidad, como lo vimos en la clase anterior, Carl Smith hablaba de una teoría que es la teoría del enemigo amigo. ¿Y qué significa esto? Él explicaba de que la amistad, pues evidentemente existe rasgos de empatía, de solidaridad, pero si eso lo traslada al campo político, nosotros vemos inclusive en la actualidad, eh, Carl Schmitt es un jurista de origen alemán que tuvo muchísima auge en la época nazi. Y este jurista explicaba de que normalmente en la política ese amigo enemigo era figurado o era, sí, representado más bien como una figura política, personajes políticos que se acercaban hacia el gobierno de turno, el gobierno que estaba allí, y que de alguna u otra manera pues era destruido, pero principalmente se le permitía acercarse a la cúpula del poder, acercarse al grupo de dominio en el momento, aplicando esta teoría del amigo enemigo para luego deshacerse de este y poder consolidar las políticas que de alguna u otra circunstancia pues no eran aceptadas. Fíjate que una de las políticas que explicaba Carl Schmitt, teorista, filósofo de origen alemán, nos explicaba sobre el derecho penal del enemigo. También se aplicó en Alemania nazi el derecho penal del enemigo y que no tenía otra cosa sino castigar, privar de libertad, establecer una pena a aquellos sujetos que había solamente la presunción razonable, eh, o solo la presunción, no hablemos de raciocinio porque no existía en aquella forma de gobierno, pero solo la presunción de que este sujeto podría cometer un delito. Allí encontrábamos plasmada, representaba la tesis del derecho penal del enemigo.
Y esta tesis en Venezuela, el 14 de octubre de 1997, donde se derogó la ley de vagos y maleantes, el funcionario policial, inclusive por una decisión de carácter administrativo, podía privar de libertad a estos sujetos o a estas personas que así se percibían por un tiempo de hasta 5 años sin necesidad de un recurso de apelación o que el despacho judicial tuviese conocimiento. El caso de ello, fíjate que hasta 1997 fue que se decretó la inconstitucionalidad de esta norma. Eh, Solamente el funcionario policial con percibir de que este sujeto era un vago, no tenía un oficio conocido, era la tesis que se manejaba, pues había una clara idea para el funcionario de que estaba predispuesto o dispuesto a la comisión de un hecho. Fíjate que esta tesis del amigo enemigo y el derecho penal del enemigo pues viene consolidándose en especial en las formas de gobierno en Latinoamérica. Y ni hay que hablar de una teoría de Peter Singer que nos explica del enemigo externo, la teoría del enemigo externo. Esta tesis se planteó inicialmente en el campo de la economía. ¿Y qué configuraba esta tesis o a qué se refería esta tesis del amigo, perdón, del enemigo externo? Eh, Era darle responsabilidad a factores externos de la ineptitud, la inoperancia y la eficacia o la eficiencia de las políticas de Estado. O mejor dicho, de la eficacia desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial. Esta tesis de Peter Singer fue trasladada al campo político que nosotros observamos en Latinoamérica, que viene siendo casi una premisa en, en la ausencia, en el reclamo de la ciudadanía, de gobernabilidad de ciudadanía, eh, como una forma de gobierno, como una política de Estado para justificar las fallas que puedan existir en la satisfacción de las necesidades. Siempre he dicho que una de las columnas vertebrales, los cimientos para que una sociedad se sienta plenamente satisfecha de su gobierno, pues son salud, seguridad y educación. Eh, y siempre, a través de esta teoría del enemigo externo, pues se justifica las ineficiencias que existen en estos tres campos para culpar a un agente externo eh, que a lo mejor no tiene ninguna responsabilidad, pero desde el punto de vista mediático puede servir para que se pueda justificar las deficiencias, perdón, que existen en las políticas de Estado. Bueno, esto es lo que quería conversar el día de hoy, muchachos, sobre estas dos tesis. Quiero que profundicen sobre este tema y discutirlo en la próxima clase. Que tengan un feliz día.